Ayan guys, ito yung resulta ng ating ginawang cannelloni. Super yummy guys. Grabe. Try nyong gayahin itong recipe na to guys. Maniwala kayo, super yummy. Hindi kayo magsisisi. Ayan guys, ginisa na natin yung sibuyas, bawang, at saka yung puwero. Yung parang sibuyas na malalaki, yan yung tinatawag na puwero. Tapos lagyan mo ng kaunting asin. Tapos lagay na natin yung giniling na karning baboy. Parece de una lasaña, ¿no? Ok. Claro. Parece lasaña. Parecida, sí, pero sin tomate. No me gusta mucho tomate. Así mejor siguro. Este no lleva tomate. Sal. Tapos, lagyan na natin ng asin. Mga 2 pugyot, guys. Y subo el fuego. Ay. Instala. ¿Cuánto? Ay. Ayan, haluin na natin hanggang sa magkulay brown siya bago natin siya tanggalin. Yo solo sé cómo cocinar cuando ngayon, lagyan natin siya ng kaunting vino, red wine. Ayan, kaunti lang guys, mga siguro mga kalahating basong maliit. Tapos, maglagay ka ng tubig sa bowl na malamig. Yung tubig na fresh, hindi yung mainit. Tapos, magpakulo ka ng tubig. Tapos, ilagay mo yung pasta, yung parang sa spring rolls na pasta. Pero ibang klase siya. Tapos, pag kumulo na siya, ilagay na natin siya. Tapos, palabutin lang natin ng kaunti. Y muevo para que no se pegue. ¿Qué quieres que te regale para tu cumple? Pues un pijama. Dinero para pijama. Sí. Halo-haloin natin siya guys para hindi magdikit-dikit. Kasi pag nagdidikit-dikit yan, mapupunit siya. Navidades, into cumple. No puede muy fuerte, solo bajo. Claro. ¿Tapana bien? ¿Qué sí, quieres? para secar, ¿qué usáis? ¿Una servilleta o...? No sé, servilleta, ¿eh? Para secar la vitro, dice. La servilleta. No pasa nada. Hay un seguro, Uy, ¿eh? Se remueve para que no se peguen. Bueno, yo al menos lo hago así. No es que sea una experta, pero... ¿Te vale con esta lata o quieres Sí, más? esa me vale. Hay que cocerlos más... Ahora hay que moverlo más despacio porque se pueden romper. Porque ya se están ablandando, ¿ves? Ya tienen más movilidad, entonces... Ayan, pwede na natin siyang tanggalin. Tapos ilagay natin siya doon sa tubig na presko, yung se va cortando malamig. el agua fría, Ayan, la cocción. para que hindi no se siya peguen, magdikit-dikit. Se puedan despegar bien. Sí. Ayan, kuha tayo ng pati. Kalahati lang ng pati guys. Ilagay natin, isama natin doon sa giniling, yung luto ng giniling. Pero optional lang yan guys ha. Nasa inyo lang yan kung gusto nyong lagyan or hindi. La mitad y opcional, no tienes por qué echarlo. ¿Vale? Se lo mix un poquito. Ya. Tapos i-blend na natin siya. Kung wala naman kayong blender, okay lang guys kahit i-manual lang natin. Ang importante doon, mahalo natin yung pati. Para el relleno.
relajarte. Vamos Noelia, a hazme hacer- caso. Que no, que no. Que te sale mejor. Que no. Mira, Bueno, pues esta sirve de echamos, la Mi amor. varilla. Déjalo. echamos bechamel. O sea, echamos mantequilla. Ayan guys, maglagay tayo ng butter. Vale, vamos a Mga poner el siguro fuego. mga Se isang puede kutsarang hacer con malaki. aceite, ¿vale? Pero yo- Pero kung wala naman kayong butter guys, pwede rin yan lagyan ng ng mantika. Okay lang din. Vale, fuego medio. Mantequilla. Una cucharada grande. Sí. De grande. O sea, tamaño grande. Baja el fuego, Vale, harina. Esto se puede guardar. Ayan, tunaw na yung mantika. Voy a hacer Ngayon, con cuchara para lagay na que naman natin yung sepas lo que hay que... flour, harina. Harina. Sí, harina. Ayan guys, maglagay ka lang ng 2 kutsara na Bueno, harina para i-mix mo doon sa butter na ininit natin or sa mantika. Cocemos la harina, ¿vale? Ayan, haluin lang natin ng haluin hanggang sa magkulay brown siya. Yung hindi naman siya yung brown na brown. Kunti lang, basta mahalo lang siya ng maayos. Así. Ayan guys, pwede na yan. Tapos lagyan na natin siya ng fresh milk. Ang nilalagay namin guys, yung entera, yung pure Y a la na vez, fresh milk. Pero kung wala Vamos naman a ir kayong pure, removiendo. okay lang din. Lagyan mo ng natural ¿vale? na fresh A la milk. vez vamos añadiendo leche. Y removemos para que no queden grumos. Todo eso tiene que desaparecer. Todo lo que ves, los granitos, Sí. tienen que desaparecer. Entonces vamos a ir moviendo Ayan, haluin lang siya ng haluin guys, hanggang sa mawala yung mga buo-buo todo. Y si te queda alguno, sa con harina. la turmix, el mixer, lo trituras. Truquito. Tip. Ay, tengo 5 minutos. Ahí está la bechamel que se está haciendo. Hay que ir removiendo para que los grumos vayan desapareciendo. Los grumos de la harina. Estos, ¿vale? Estos grumos tienen que ir desapareciendo. Y tiene que ir espesando, Sí. ¿vale? ¿Ves cómo va espesando? Cogiendo Sí, un poco sí. de... Ayan, ilagay natin yung isang box na fresh milk. Mga 1 liter yan vamos a guys, hacer 1 mucho. liter. Dejamos que hierva. ¿Cómo decir de blo blo blo? Hierba. Eso es, hervir. Hierba. Dejamos hervir. Dejamos hierba. Hervir. Sí. No es hierba. No. Hierba. Hierba también, pero es otro verbo. Ah. Otro tiempo. Verbal. Haluin lang siya ng haluin hanggang sa maging malapot na siya. Sal. Ngayon, lagyan natin siya ng noise. noise. Kunti lang guys, mga 2 taktak lang. Así. Kasi mawawala din yung lasa No pag mucho, marami masyado. Porque da Dos. mucho sabor. Eso es... ¿No es mucho sabor? Eso es. Parece muy buena pinta. Sí. Y luego Uy. lo pones de carne. Okay. Claro, ahora le... Ngayon guys, No, lo aparto tanggalin mo para siya ver sa si coges apoy queso. para hindi siya maglapot Joder, ng mucho. gusto. pesado. Haluin mo lang siya ng haluin Claro, para que hanggang no, sa pero para que no haya grumos. Hay que ano mover siya, mucho. maging malapot. Yes. Mi brazo. Tapos guys, lagyan nyo ng kaunting Pimienta, paminta añadir pimienta. na durog. Yo no quiero... Yan yung mixture natin guys. Naglagay tayo ng kaunti sa bowl. ¿Ha salido bien? Yo creo que sí. Qué bonito. Para que luego no se pegue y se puedan despegar bien. ¿Vale? Tapos ikalat natin sa bowl yung mixture natin. Yo esto es a mi manera. O sea, no es ninguna receta ni nada. Hacer los canelones. Ayan guys, magbalot na tayo Vale. sa ating canelones. ¿Un poquito más de sal? No, ¿no? Noelia. Y lo voy poniendo. Sí. Está relleno así, no es como... No. ¿Sigo moviendo? No, ya. Qué bueno, parece Y muy ahora buena. sí. Parece muy buena pinta. Este porque se me ha roto, pero vamos, lo arreglo así. Y los voy poniendo así. Mira, cariño. Eso luego al horno, ¿no? Sí, luego se pone la bechamel que queda encima y se gratina al horno. Y ya. Ah, gratinado, no hay que... bueno. No, ya está.
Ayan guys, tapos na nating balutin yung ating kanilones. Super guwapa and yummy yummy. Yung natira nating mixture guys, ayan ilagay natin sa ibabaw ng ating nabalot na kanilones. Se tapa todo con la... Muy buena pinta de... Qué bien huele, ¿eh? Sí. Te estás haciendo muy bien. Mozzarella is mas mejor de Ayan guys, maglagay na tayo ng ground na queso sa ibabaw ng ating kanilones. Yes, es el padre. Está ya hablando tu padre. ¿Ah? Creo que el niño está aquí ya. Ah, de otro es más pequeño. Mezclo. Mm. Ya ves en su vida. Ahí te van a cubrir a hacer daño. ¿Ya vienen? No. No sé, no me dices nada. Pero tú es... Sí que han salido ya, pero... Kung kin hablas ay. Pagkatapos natin lagyan ng ground queso guys, ilagay pa natin yan sa oven. Ayan yung result natin guys. Na oven na siya. Napakasarap, napaka-yummy, yummy, yummy. At napakaganda tingnan guys. Tingnan nyo naman. Super yummy yan talaga. ¿La quiere de naranja o de limón, Isabelita? De naranja, por favor.